Hoy desvelamos los secretos más oscuros del océano, desde monstruosas criaturas de las profundidades hasta el inquietante silencio de un barco maldito. He aquí 20 descubrimientos más asombrosos de las profundidades marinas. Número 20. Una antigua pelea oceánica. Imagínese el terror de encontrarse con un megalodón, un tiburón del tamaño de un autobús que dominó los océanos hace entre 20 y 6 millones de años. Estos colosales depredadores, que se cree fueron los más dominantes en los antiguos mares, podían alcanzar longitudes de hasta 15 metros. Sus mandíbulas eran lo suficientemente grandes como para engullir a varios humanos a la vez y estaban equipadas con 276 dientes que mudaban y reemplazaban a lo largo de su vida. En un descubrimiento extraordinario, los científicos han descubierto pruebas fosilizadas de un brutal encuentro entre un megalodón y una pequeña ballena, arrojando luz sobre la destreza depredadora de estos antiguos tiburones. Los fósiles, que datan de hace 15 millones de años, fueron descubiertos por un coleccionista del Museo Marino Calvert e incluyen 2 vértebras de ballena junto a un diente de megalodón. El estado de estos fósiles cuenta una violenta historia. Una de las vértebras presenta una fractura causada por una intensa compresión, lo que sugiere que la columna vertebral de la ballena fue curvada a la fuerza por una poderosa mordedura, probablemente de un megalodón. El impacto fue tan fuerte que rompió el extremo anterior de una vértebra, una lesión que habría sido insoportable para la ballena. Además, el diente de megalodón encontrado en contacto con la vértebra estaba astillado, probablemente por haber golpeado el hueso durante el ataque. Este descubrimiento no solo pone de relieve la capacidad de caza del megalodón, sino que también sugiere la capacidad de los tiburones para infligir daños catastróficos, incluso con un individuo más pequeño de unos 6 metros de largo. Aunque se barajaron otras teorías, como la proliferación de algas tóxicas o el ataque de otros depredadores, la presencia del diente de megalodón junto al hueso de ballena dañado apunta claramente a un encuentro con este temible tiburón. Número 19. El barco maldito. En 2003, mientras instalaba oleoductos en el Golfo de México, ExxonMobil hizo un descubrimiento inesperado. Utilizando vehículos submarinos especializados, su equipo de prospección tropezó con un barco de madera hundido que descansaba a más de 1 metros de profundidad. Este hallazgo despertó rápidamente el interés de científicos deseosos de explorar y estudiar este pedazo de historia marítima. Debido a la profundidad a la que se encontraba el barco, se utilizó un sumergible de investigación para investigar los restos. Sin embargo, la exploración se enfrentó a retos inesperados. A medida que el sumergible se acercaba al pecio, se produjeron una serie de misteriosas averías. Los sistemas hidráulicos, los monitores y todo el equipo electrónico empezaron a fallar repetidamente. A pesar de los 3 intentos de explorar el pecio, cada uno de ellos se vio frustrado por estos inexplicables problemas, lo que llevó al equipo de investigación a calificar el barco de maldito. La única información que los investigadores pudieron obtener de sus limitadas observaciones fue que el barco databa de principios del siglo XIX. Los orígenes del barco, su propósito y las historias que podría haber contado permanecen oscurecidos por las profundidades y las inexplicables perturbaciones electrónicas que han impedido un estudio más profundo. Número 18. Calamar vampiro. Descubierto durante la expedición Valdivia entre 1898 y 1899, el calamar vampiro fue un hallazgo significativo que confirmó que la vida podía prosperar en entornos de aguas profundas que antes se creían inhabitables. Esta criatura única habita lo que los científicos denominan zonas de oxígeno mínimo, zonas tan pobres en oxígeno que la mayoría de la vida marina no puede sobrevivir. A pesar de su inquietante nombre, el calamar vampiro, o Vampiro toothis infernalis, que se traduce como calamar vampiro del infierno, no es ni un verdadero calamar ni un vampiro chupasangre. En cambio, representa un notable vínculo entre calamares y pulpos. Cubierto de un manto oscuro y aterciopelado, el calamar vampiro tiene grandes ojos globulares que brillan con un misterioso color rojo o azul, según la luz. Su característica más llamativa es un manto a modo de telaraña que conecta sus 8 brazos forrados de hileras de suaves espinas. Estos brazos, a diferencia de los de otros cefalópodos, carecen de ventosas en sus mitades proximales
y están adornados con fotóforos bioluminiscentes. Estos órganos emisores de luz pueden aturdir a los depredadores o atraer a las presas, mostrando las estrategias de supervivencia del calamar en su duro entorno. En lugar de cazar presas vivas, el calamar vampiro se alimenta de nieve marina, restos orgánicos que caen de las aguas superficiales. Esto lo convierte en un detritívoro, un consumidor de material muerto, que es un factor clave en su capacidad para habitar a profundidades tan extremas. Sorprendentemente, cuando se ve amenazado, el calamar vampiro puede invertir su manto palmeado, cubriéndose con él, volviéndose casi del revés para protegerse, un mecanismo defensivo extraño pero fascinante. Número 17. El pez más profundo. En abril de 2023, se produjo un extraordinario descubrimiento en las profundidades de la fosa de Izu-Ogasawara, cerca de Japón, donde los científicos captaron imágenes de una especie de pez caracol de color blanco fantasmal nadando a más de 8 kilómetros bajo la superficie del océano. Este extraordinario avistamiento se produjo a una profundidad de 8.300 metros, estableciendo un nuevo récord para el pez más profundo jamás observado, superando los registros anteriores en más de 150 metros. Este pez caracol, probablemente perteneciente al género Pseudoliparis, prospera en condiciones que serían fatales para la mayoría de la vida marina. La inmensa presión a profundidades tan extremas se ve mitigada por las singulares adaptaciones del pez caracol. A diferencia de otros peces que tienen escamas, los peces caracol poseen una capa gelatinosa que les ayuda a absorber las presiones aplastantes de su entorno marino profundo. Además, han desarrollado mecanismos bioquímicos especiales que protegen sus células y les permiten vivir en uno de los lugares más duros del planeta. Durante la misma expedición, los investigadores también lograron capturar 2 de estos peces caracol en la cercana fosa de Japón, a una profundidad de 1.900 metros. Esto no solo los convirtió en los peces que habitan a mayor profundidad jamás capturados por el hombre, sino que también proporcionó a los científicos especímenes de incalculable valor para estudiar los extremos biológicos de la vida a profundidades tan profundas. Número 16. La desaparición de un tiburón blanco gigante. En 2003, los investigadores australianos se embarcaron en un ambicioso proyecto para estudiar a los tiburones blancos, colocándoles sensores especiales en las aletas. Estos sensores se diseñaron para controlar los movimientos y comportamientos de los tiburones, lo que permitiría comprender mejor su papel en el ecosistema. Entre los tiburones marcados, había una gran hembra de 3 metros de longitud, que fue apodada Alfa. 4 meses después de colocarle el sensor, se descubrió inesperadamente en una playa con signos de daños causados por el ácido. Los datos recuperados del sensor revelaron una desconcertante secuencia de acontecimientos. Un día concreto, Alfa se sumergió bruscamente a una profundidad de 580 metros. A esa profundidad, la temperatura alrededor del sensor alcanzó los 25,5 grados centígrados, donde permaneció durante 8 días antes de que el dispositivo fuera arrastrado hasta la orilla. Estos datos inusuales sugerían que el Alfa había sido consumido por un depredador mayor, pero la identidad de esta criatura suscitó el debate entre los científicos. Se propusieron varias hipótesis. Una teoría sugería que las orcas, conocidas por depredar tiburones sobre todo por sus hígados, podrían ser las responsables. Sin embargo, esto parecía improbable, ya que el sensor estaba sujeto a la aleta del Alfa, una parte que las orcas suelen ignorar. Otra hipótesis postulaba que un calamar gigante podría haber sido el agresor, pero se descartó rápidamente. Los calamares gigantes no se tragan a sus presas enteras, por lo que era improbable que el sensor fijado a una aleta acabara en el estómago de una criatura así. La última sugerencia fue que Alfa fue víctima de un animal depredador desconocido de mayor tamaño, lo que planteaba la tentadora posibilidad de que una especie por descubrir acechara en las profundidades oceánicas. Este misterioso depredador sigue sin ser identificado, dejando el destino de Alfa como uno de los enigmas sin resolver de los océanos. Número 15. Volcán cubierto de huevos. En julio de 2023, una expedición frente a la costa del Pacífico canadiense reveló un asombroso descubrimiento en un antiguo volcán de las profundidades marinas.
Situada a 1.600 metros sobre el fondo marino, esta montaña submarina no solo estaba activa, sino que también albergaba un increíble fenómeno natural. El volcán, un vivero de hasta 1 millón de huevos del tamaño de un balón de fútbol americano, que escupe continuamente aguas cálidas y ricas en nutrientes, ha creado un ecosistema único que sustenta una gran variedad de vida en las profundidades marinas, incluidos los corales. Y lo que es más notable, sirve de caldo de cultivo crítico para la raya blanca del Pacífico, conocida científicamente como Batiraja spinosísima. Estas criaturas, parientes de tiburones y rayas, han elegido este cálido entorno volcánico para poner sus huevos. Los huevos, con forma de monedero rectangular de sirena, cubren la montaña submarina. Los investigadores estiman que su número podría oscilar entre 100 y más de 1 millón. Este denso grupo de huevos se beneficia del calor del volcán, que probablemente acelera su desarrollo. Una vez eclosionados, los juveniles de raya pasan sus primeros años de vida en torno al monte submarino antes de aventurarse en el océano. Número 14. El pez piedra. Conocido científicamente como Sinensea varicosa, es famoso no solo por su camuflaje único, sino también por ser el pez más venenoso del mundo. Su piel rugosa y verrugosa se funde a la perfección con los fondos arenosos y los arrecifes de coral de las aguas marinas tropicales de los océanos Pacífico e Índico. Este maestro del disfraz utiliza su aspecto moteado y pétreo para tender emboscadas a sus presas y eludir a sus depredadores. Equipado con 13 espinas venenosas en su superficie dorsal, el pez piedra puede liberar un potente veneno capaz de causar un dolor insoportable y, en casos graves, la muerte en pocas horas. Si no se trata, cada espina funciona como una aguja hipodérmica, con el veneno situado justo detrás de la punta, listo para ser inyectado a los desprevenidos bañistas o depredadores. Los 2 tratamientos más recomendados para una picadura incluyen la aplicación de agua caliente a un mínimo de 113 grados Fahrenheit en la zona afectada, lo que ayuda a desnaturalizar el veneno, y la administración de antiveneno en los casos más graves. En algunas regiones de Australia, también se utiliza vinagre para aliviar el dolor, ya que se cree que ayuda a neutralizar el veneno. Estas criaturas son especialmente peligrosas porque pueden sobrevivir fuera del agua hasta 24 horas, y a menudo no son fáciles de detectar, ya que su aspecto es extrañamente similar al de las rocas o el coral. En Australia, donde las picaduras de pez piedra son motivo de gran preocupación, el antiveneno para este pez es uno de los tratamientos más comúnmente administrados para las picaduras marinas. Número 13. Desconcertante fuga de metano. En agosto de 2023, se hizo un descubrimiento extraordinario en el punto más profundo del mar Báltico, una enorme fuga de metano, gas de efecto invernadero que se está filtrando desde profundidades inusuales del lecho marino del mar Báltico, que los investigadores describieron básicamente como burbujeando por todas partes. Este fenómeno cubría una extensa zona de aproximadamente 77 kilómetros cuadrados, equivalente a unos 4.000 campos de fútbol, y se produjo a una profundidad de 400 metros. Lo que diferencia este fenómeno de otros similares es el comportamiento de las burbujas de metano. Normalmente, el metano liberado del fondo marino se disuelve en las aguas profundas y rara vez se eleva más de unos cientos de metros. Sin embargo, en este caso, el metano ascendió hasta unos 20 metros por debajo de la superficie del océano, un fenómeno considerado completamente nuevo por los científicos. Se cree que el origen de esta emisión masiva de metano es la materia orgánica en descomposición del fondo marino. Sin embargo, el enorme volumen de metano y su inusual ascenso siguen siendo desconcertantes. Los investigadores siguen tratando de entender por qué se emite una cantidad tan importante de metano y por qué se desplaza tan alto en la columna de agua, lo que plantea interrogantes sobre las posibles repercusiones medioambientales. Número 12. Agujeros inusualmente perfectos. En 2022, durante el viaje a la expedición Reach, un equipo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica se encontró con una visión peculiar. En las profundidades del Océano Atlántico, a 2.540 metros de profundidad, los investigadores descubrieron una serie de misteriosos agujeros alineados perfectamente en fila en el fondo del océano. Estas formaciones despertaron una curiosidad inmediata.
Debido a su disposición precisa y a su diseño aparentemente intencionado, el origen de estos agujeros ha dejado perplejos a los científicos. Encontrados en el lugar de divergencia de placas tectónicas, en un principio se especuló con que estos agujeros eran obra de una precisión similar a la humana, lo cual es a todas luces imposible dada la extrema profundidad. El verdadero creador de estos agujeros sigue sin ser identificado, lo que deja lugar a diversas teorías y muchas especulaciones. La NOAA utilizó vehículos teledirigidos para investigar, pero los intentos de comprender la naturaleza de estos agujeros no fueron concluyentes. Esto llevó a la NOAA a ponerse en contacto con el público, invitando a teorías que iban desde actividades alienígenas a nuevas especies no identificadas de vida marina, como cangrejos, o incluso procesos geológicos naturales como el escape de gas del lecho marino. El zoólogo Mike Vecchioni, que observó la expedición a distancia, subrayó que, a pesar de su apariencia, es poco probable que estos agujeros hayan sido hechos por humanos. El debate continúa mientras la comunidad científica profundiza en el estudio de estas enigmáticas formaciones, con la esperanza de desentrañar el misterio de quién o qué podría haber creado unas características tan precisas y ordenadas en una de las zonas más remotas de nuestro planeta. Número 11. Gigantesco monte submarino. En noviembre de 2023, los investigadores que cartografiaban el fondo marino cerca de Guatemala hicieron un descubrimiento sobrecogedor. Una gigantesca montaña submarina, o monte submarino, que empequeñece el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Este enorme monte submarino tiene una impresionante altura de 1.500 metros, aproximadamente el doble que el rascacielos. Este coloso de forma cónica, situado a 2.800 metros bajo la superficie del océano, no es solo una montaña submarina. Se trata de los antiguos restos de un volcán que entró en erupción bajo el mar. El monte submarino cubre un área aproximada de 54 metros cuadrados. El descubrimiento fue posible gracias al uso de tecnología de sonar multihaz durante una expedición de 6 días entre Costa Rica y la elevación del Pacífico Oriental, una región dinámica donde las placas tectónicas se encuentran en el Océano Pacífico Medio. Número 10. Gusanos zombie. Descubiertos en 2002 en los fondos marinos, los gusanos zombie, o Ozodax, han revolucionado nuestra comprensión de la resistencia y el ingenio de los seres vivos. Estos gusanos, que pueden medir de 1 a 3 centímetros de largo, se encontraron inicialmente alimentándose de los huesos de una ballena gris descompuesta a casi 3 metros de profundidad en el océano. A diferencia de cualquier lombriz de tierra típica, las lombrices zombie no tienen boca, intestino ni ano. En su lugar, poseen un mecanismo de alimentación único que les permite descomponer y absorber los nutrientes de los huesos de ballena. Fuente rica en lípidos, estos gusanos segregan un ácido que disuelve los huesos, liberando la grasa y las proteínas atrapadas en su interior. El proceso de digestión se ve facilitado por bacterias simbióticas que viven en el interior de los gusanos y que descomponen la grasa en nutrientes que los gusanos pueden absorber. Los gusanos zombie utilizan sus estructuras en forma de raíz que penetran en los huesos y albergan estas bacterias esenciales. Por encima de estas raíces, unos penachos plumosos actúan como branquias, extrayendo oxígeno del agua de mar. Estas plumas pueden retraerse hacia el interior del cuerpo cuando el gusano se siente amenazado, proporcionándole un mecanismo de protección contra posibles depredadores. Aunque se les conoce principalmente por habitar esqueletos de ballenas, los gusanos zombie no son muy exigentes con la comida. También se han encontrado en huesos de pescado e incluso de vaca que han llegado al océano. Hasta ahora, se conocen 26 especies de Ozodax, cada una adaptada para sobrevivir en las aplastantes presiones y oscuridad de las profundidades marinas. Número 9. El tiburón duende. Sumergido a más de 1 metros de profundidad, el tiburón duende destaca como uno de los habitantes más peculiares de los océanos. Este raro tiburón de aguas profundas, conocido científicamente como Mitsukurina ostoni, cautiva por su fantasmal color rosa pálido y su aspecto de otro mundo. Lo más llamativo es su mandíbula muy protuberante y su hocico alargado y plano que se asemeja a una cuchilla, rasgos que parecen pertenecer a una criatura de un mundo antiguo. El mecanismo de la mandíbula del tiburón duende no se parece al de ningún otro tiburón.
Puede extender la mandíbula mucho más allá de su alcance habitual para atrapar presas, una adaptación de caza perfeccionada durante milenios. Es capaz de extender la mandíbula mucho más allá de su alcance habitual para atrapar a sus presas, una adaptación perfeccionada durante milenios. Este tiburón utiliza electroreceptores conocidos como ampollas de Lorenzini, situados detrás de los poros de su hocico, para detectar los campos eléctricos emitidos por presas potenciales como peces de aguas profundas y cefalópodos. Aparecido por primera vez en la literatura científica en 1910, el tiburón duende solo se ha observado ocasionalmente desde entonces. Debido a su hábitat profundo y a su naturaleza escurridiza, no supone ninguna amenaza para los humanos. Se captura ocasionalmente de forma accidental en pesquerías y no es cazado activamente por el hombre. En Japón, donde se captura con más regularidad, se utiliza mínimamente para productos como el aceite de hígado y la carne seca. Sin embargo, estas capturas se limitan sobre todo a tiburones jóvenes y rara vez se ven adultos. El estado de conservación del tiburón duende está catalogado como de preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, gracias a su estilo de vida en aguas profundas, que lo protege en gran medida de las amenazas humanas. Sin embargo, en 2018, Nueva Zelanda lo clasificó como en riesgo naturalmente poco común, destacando la necesidad de más datos para comprender plenamente su dinámica de población y asegurar su futuro. Intrigantemente, un aumento significativo en las capturas de tiburón duende frente a Taiwán en abril de 2003 siguió a un gran terremoto, un evento misterioso que sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Número 8. Anomalía del Báltico. En 2011, la empresa sueca de búsqueda de tesoros OceanX se topó con un enigmático objeto en las profundidades del mar Báltico, a 87 metros de profundidad. Utilizando tecnología de sonar, detectaron una formación de unos 18 metros de diámetro que, curiosamente, se parecía al halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. Este descubrimiento desató rápidamente un frenesí de especulaciones en Internet, con teorías sobre el origen del objeto que iban desde una nave espacial alienígena hasta las antiguas ruinas de la Atlántida. En un principio, el equipo del Océano X creyó que la llamada anomalía del Báltico era un objeto fabricado por el hombre, tal vez un sensacional hallazgo arqueológico. Sin embargo, la comunidad científica se mantuvo escéptica, lo que motivó nuevas investigaciones. Expertos de la Universidad de Estocolmo se unieron a la contienda y examinaron más de cerca el misterioso objeto. Tras analizar las muestras extraídas de la anomalía, estos científicos determinaron que el objeto estaba compuesto de basalto, una roca volcánica común. Esta revelación concordaba con las evaluaciones geológicas, que sugerían que la zona había estado cubierta por un glaciar hace millones de años. Al derretirse, el glaciar dejó tras de sí un rastro de restos rocosos que acabaron depositándose en el lecho marino, formando lo que hoy se conoce como la anomalía del Báltico. Número 7. Arrecifes de coral de aguas profundas. Durante una expedición de 30 días frente a las costas de Ecuador, unos exploradores oceánicos hicieron un impresionante descubrimiento cerca de las Islas Galápagos, un par de prístinos arrecifes de coral de aguas profundas. Estos arrecifes se encuentran a unos 300 metros bajo la superficie del océano, lo que los sitúa a mucha mayor profundidad que la mayoría de los arrecifes de coral conocidos. El mayor de los dos tiene una longitud de más de 1.600 metros, lo que pone de manifiesto su inmensidad. Los arrecifes de aguas profundas cuentan con una impresionante variedad de especies de coral pétreo, algunas de las cuales llevan floreciendo milenios. Este vibrante ecosistema submarino también alberga una variada comunidad de vida marina, como crustáceos, anémonas, estrellas frágiles y erizos. La presencia de una variedad tan rica de especies pone de relieve la importancia ecológica y la biodiversidad de estos arrecifes de coral. Además de los arrecifes, el equipo de la expedición confirmó la existencia de 2 montes submarinos en las proximidades, que habían sido sugeridos previamente por datos de satélite, pero no verificados hasta ahora. Número 6. Descubrimientos en la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas, que se sumerge a una asombrosa profundidad de más de 10 metros, no es solo la parte más profunda de los océanos del mundo, sino también un lugar de extraordinarios descubrimientos científicos.
Situada en el Océano Pacífico Occidental, esta fosa alberga entornos tan extremos que desafían los límites de la vida en la Tierra. En 2012, el cineasta James Cameron realizó un viaje en solitario a las profundidades del Challenger, el punto más profundo de la fosa. Su expedición reveló complejas formaciones geológicas y algunos de los escurridizos habitantes de la fosa. Pero aún más fascinantes son los descubrimientos biológicos. Criaturas como el pez caracol, hallado a profundidades superiores a los 7 metros, poseen una estructura gelatinosa para soportar presiones inmensas cuya fuerza supera las 8 toneladas por pulgada cuadrada. Otro hallazgo asombroso es el descubrimiento de formas de vida microbiana que prosperan sin luz solar, obteniendo energía de reacciones químicas en un proceso conocido como quimiosíntesis. Estos organismos forman la base de una red trófica única, totalmente independiente de la energía del Sol. Una profunda revelación que amplía nuestra comprensión de la adaptabilidad de los seres vivos. La fosa también desempeña un papel crucial en el ciclo del carbono terrestre. Los microorganismos cercanos al fondo oceánico procesan grandes cantidades de carbono orgánico que se hunde desde aguas menos profundas, lo que indica que las fosas marinas profundas son importantes para mitigar los efectos del cambio climático al atrapar carbono en las profundidades de la Tierra. Además, en 2016, los investigadores descubrieron la existencia de extraordinarios sistemas de respiraderos hidrotermales dentro de la fosa. Estos respiraderos liberan fluidos mucho más calientes que la corteza oceánica típica, lo que sugiere la existencia de procesos geotérmicos inusuales bajo la fosa. Número 5. Tiburón nadando en un lugar extraño. En un giro inesperado de la biología marina, investigadores de la costa de Belice encontraron un tiburón de Groenlandia, una especie típicamente asociada a las gélidas aguas del Ártico. Este avistamiento, documentado por Devenshi Kasana, doctorando de la Universidad Internacional de Florida, pone en tela de juicio lo que sabemos sobre la distribución de estas antiguas criaturas. El tiburón de Groenlandia, una especie que ha vagado por el océano durante unos 100 millones de años, es un habitante de las profundidades marinas conocido por sus movimientos lentos y su extraordinaria longevidad. Son los vertebrados más longevos conocidos, con una esperanza de vida que puede superar los 250 años. Estos tiburones, que suelen encontrarse en las oscuras y frías profundidades, están adaptados a entornos donde escasean los nutrientes, por lo que conservan la energía moviéndose lentamente. El descubrimiento se produjo mientras los investigadores marcaban tiburones tigre en el atolón Glover's Reef de Belice, una zona protegida conocida por sus vibrantes arrecifes de coral. El equipo esperaba capturar tiburones tigre, pero se sorprendió al pescar un tiburón de Groenlandia a unos 3 metros de profundidad. Esta zona, mucho más profunda que el arrecife circundante, ofrecía un hábitat inesperado para un tiburón de estas características. Típicamente visto en aguas mucho más frías del norte, este tiburón de Groenlandia, observado con un distintivo ojo azul verdoso, parecía antiguo y perezoso. Su presencia en aguas caribeñas una anomalía científica. La investigación, publicada en la revista Marine Biology, sugiere que los tiburones de Groenlandia pueden tener un rango de hábitat más amplio de lo que se pensaba, posiblemente vagando por otras regiones de aguas profundas de todo el mundo. Número 4. Orbe púrpura. En las profundidades del Océano Pacífico, cerca de los misteriosos paisajes submarinos del Parque Nacional de las Islas del Canal, los investigadores a bordo del buque de exploración Nautilus hicieron un sorprendente descubrimiento a mediados de julio de 2016. Sus cámaras captaron una visión inusual, una esfera púrpura brillante de unos 5 centímetros de diámetro, enclavada en los sedimentos del cañón Argüello, a una profundidad de 1.600 metros. Este enigmático orbe despertó de inmediato la intriga científica. En un principio, el equipo sospechó que podría tratarse de un tipo de nudibranquio, un molusco marino de cuerpo blando conocido por sus colores brillantes y formas intrincadas. Sin embargo, observaciones posteriores sugirieron que podría tratarse de un pariente cercano conocido como pleurobranquio, una babosa marina con rasgos anatómicos distintivos, como rinóforos en la cabeza y una branquia bajo el manto en el lado derecho. Sin embargo, la vibrante coloración púrpura de este espécimen lo diferencia de cualquier otra especie conocida de pleurobranquio de las profundidades marinas de California,
lo que sugiere que podría tratarse de un descubrimiento totalmente nuevo. Para desentrañar el misterio de este orbe púrpura, se enviaron muestras al Museo de Zoología Comparada de Harvard para su análisis detallado. Los investigadores están examinando meticulosamente si las características anatómicas típicas de las ramas pleuro están presentes en este espécimen, lo que podría confirmar su clasificación y declararlo potencialmente una nueva especie. Número 3. Misterioso orbe dorado. En septiembre de 2023, investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica realizaron un desconcertante descubrimiento en el Golfo de Alaska, a una profundidad de 3.300 metros. Utilizando un vehículo operado por control remoto, recuperaron un misterioso orbe dorado de un monte submarino. Este objeto, de unos 10 centímetros de ancho, se encontró inicialmente aferrado a una roca. Al llegar a la superficie, el orbe perdió la mayor parte de su estructura, transformándose en un montón pegajoso, lo que supuso un importante reto para los científicos que trataban de determinar su naturaleza. Los primeros análisis confirmaron que el orbe era biológico, pero su identidad exacta sigue siendo un misterio. El debate entre los investigadores continúa. Algunos especulan que podría tratarse de una caja de huevos, posiblemente perteneciente a una criatura desconocida de las profundidades marinas. Otros creen que podría ser un tipo de esponja, teoría apoyada por su textura y aspecto antes de desintegrarse. Algunos científicos sugieren incluso que podría tratarse de un tipo de vida marina totalmente nuevo, no documentado hasta ahora. El enigma se ve agravado por el llamativo color dorado de la esfera. A profundidades tan extremas, donde no penetra la luz natural, la aparición de colores vivos suele desconcertar a los científicos. Las razones específicas de la aparición de tales colores en los organismos de las profundidades marinas no se comprenden bien y siguen intrigando a los investigadores. Número 2. Sifonóforo. Se sumerge en las profundidades del Océano Atlántico Sur, donde los investigadores del Proyecto Serpiente hicieron un sorprendente descubrimiento frente a las costas de Angola en 2015. A 1.350 metros bajo la superficie, se encontraron con un espectáculo de otro mundo que parecía sacado directamente de una historia de terror cósmico. Esta extraña criatura, que en un principio se pensó que era un horror sobrenatural ficticio, resultó ser un sifonóforo. Los sifonóforos no son una sola entidad, sino una compleja colonia de organismos marinos especializados llamados zooides. Estos zooides están tan intrincadamente conectados que funcionan como un solo ser. Cada zooide de la colonia desempeña una función específica, desde la alimentación hasta la reproducción, lo que la convierte en uno de los ejemplos más fascinantes de vida en comunidad. Lo que hace que los sifonóforos sean especialmente espeluznantes es su aspecto y estructura. El espécimen hallado por el Proyecto Serpiente mostraba una intrincada red de tentáculos y partes del cuerpo tan entrelazadas que era difícil distinguir la cabeza de los tentáculos, si es que tenía lo que normalmente llamamos cabeza. En la Isla Bermeja, en las misteriosas aguas del Golfo de México, se esconde un enigma que ha dejado perplejos a los estudiosos y desatado teorías conspirativas. Número 1. Isla Bermeja. Esta enigmática isla fantasma fue cartografiada por primera vez por navegantes portugueses en el siglo XVI y aparecía en un mapa de 1535. Se conserva en el Archivo Estatal de Florencia. Situada a unos 200 kilómetros de la costa noroeste de la península de Yucatán y a 150 kilómetros del atolón del Escorpión, Burmesia se representó sistemáticamente en los mapas hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, en 1997, se produjo un giro crucial cuando un buque de investigación español informó de que Burmesia no se encontraba en sus coordenadas documentadas. Intrigados por esta desaparición, científicos de la Universidad Nacional de México lanzaron varias expediciones para descubrir la verdad. Estas investigaciones llevaron a una conclusión sorprendente. La isla Bermeja había desaparecido. La desaparición de una isla entera de unos 80 kilómetros cuadrados suscitó un aluvión de especulaciones. Una teoría predominante sugiere que Bermeja fue víctima de una aniquilación deliberada debido a su situación estratégica en las disputadas aguas de los ricos yacimientos petrolíferos de Ojos Dona. Algunos proponen que la isla fue destruida intencionadamente para manipular reivindicaciones territoriales,
lo que la convierte en uno de los misterios más intrigantes del mar. Gracias por vernos. Hasta la próxima.